Buenos días, hermanos. Qué gusto verles nuevamente después de 8 días que no nos vimos nuestros rostros. Vamos a orar y vamos a poner el tiempo en manos del Señor para que Él nos hable a través de su palabra en esta mañana. Padre, te agradecemos el gran privilegio que nos das de estar reunidos en tu nombre, y gracias, Señor, porque estamos aquí con el único objetivo es de aprender de ti y de que apliquemos a la vida diaria todo lo que tu palabra dice, y en especial lo que en esta mañana escucharemos y aprenderemos. Gracias, Señor, porque aquí estamos solo porque somos tus hijos y queremos escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque es un gran privilegio que nos das como hijos tuyos, y gracias por tu perdón, gracias por el sacrificio de Cristo en esa cruz, y gracias porque la verdad es que no hicimos nada para merecer la vida eterna. Gracias, Señor. Rogamos tu bendición en esta mañana y que nos guíes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues en esta mañana, hermanos, vamos a dar inicio a esta carta. Ya el hermano Vicente el domingo pasado nos dio todo un contexto de lo que es la carta, y hoy vamos a ver el inicio de la misma. Esta carta que el apóstol escribe a los hermanos y en ese tiempo a la iglesia de los colosenses. Y vemos que en esta breve introducción nos ofrece la carta una rica visión de la identidad y la misión de la iglesia, así como una exhortación a vivir a la luz del Evangelio. Y vamos a darle inicio a los 2 primeros versículos de esta carta. Colosenses 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo comienza esta carta identificándose a sí mismo como apóstol. Esta palabra apóstol implica un llamado específico de parte de Dios. Ahora hay muchos apóstoles que se dicen apóstoles, y los puedes escuchar y puedes saber de ellos a través de muchas congregaciones. Te presento al apóstol Juan, te presento al apóstol Pedro, te presento, hay muchos apóstoles. El apóstol dice, el verdadero apóstol dice esto, que está en 1 de Corintios 15, 8 al 10. 1 de Corintios 15, 8 al 10. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol
porque perseguí a la iglesia de Dios. Y el último dice, como un abortivo, como un niño nacido antes de tiempo, como un niño nacido antes de tiempo, o como arrojado súbitamente al apostolado, sin la nutrición de la amistad y de la enseñanza directa de Cristo. O sea, así fue Pablo al apostolado. Por eso dice, como un abortivo, como alguien que nació antes fuera de tiempo, Pablo, Dios dijo, tú eres. Pues eso es lo que dice el apóstol. No estaba preparado para esa misión, Dios lo preparó, pero sí, Pablo era una eminencia. Pablo era un hombre preparado, con títulos. No era un hombre ignorante, pero no para el camino y para lo que el Señor le tenía ya asignado. Él dice que no era digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque dentro de sí seguramente había mucha intranquilidad, porque él lo manifiesta, perseguí a la iglesia. Pero vemos que aquí Pablo es la persona de mayor influencia en la historia de la iglesia, después de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, un hombre de extraordinaria personalidad y de una mente brillante, de una voluntad recia y un corazón tierno, de procedencia, era Filipenses 3:2. ¿Se acuerdan que vimos el libro de Filipenses? Y vamos a ver qué dice Filipenses 3:2. Filipenses 3, del 5 al 6. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Eso era Pablo. Era un judío, era un hebreo de hebreos, fariseo en cuanto a la ley, perseguidor de la iglesia de Dios. Y Pablo era celoso de su vida religiosa. De verdad que a veces podemos ver que cuando estamos en la ignorancia de algo, podemos ser muy fieles por ignorancia. Y el apóstol era muy fiel a sus convicciones, a lo que él creía antes y después que conoció al Señor. Pues iba a las regiones y traía a los cristianos para ser golpeados, para ser apresados, y él estaba convencido de lo que estaba haciendo. El apóstol Pablo estaba convencido de lo que estaba haciendo. El apóstol recibió su educación a los pies de un maestro rabino llamado Gamaliel. Este personaje, Gamaliel, era muy
muy respetado. Y ese fue el maestro de Pablo. Y muy respetado por el Sanedrín, por los altos sumos sacerdotes. Así es de que en Hechos 22, del 1 al 4, vamos a ver que aquí Pablo enfrenta un enjuiciamiento. Y aquí Pablo se tiene que defender. Se defiende de una calumnia de la que había sido objeto. Y fue a causa de mencionar a Gamaliel que el Sanedrín le dio voz para su defensa. Vamos a ver Hechos 22, del 1 al 4. Dice así: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Eso es con lo que empieza el apóstol en esta defensa. Él había sido acusado de que metía a griegos y a gentiles al templo, y eso significaba muerte, pero era una acusación porque él no lo había hecho. Entonces aquí empieza una de sus defensas, pero vean aquí quién fue su maestro y qué respetado era este personaje. Y en mismo Hechos 22, del 24 al 29, vayamos a él, vemos también algo interesante. Dice: mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza, o sea, relacionado con este mismo juicio, y ordenó que fuese examinado y con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. También era ciudadano romano de nacimiento. Reinaba Claudio, y en el reinado de Claudio, la ciudadanía romana se podía comprar. Se podía comprar con dinero. O sea, había corrupción, ¿verdad? La corrupción siempre ha existido en el ser humano. Pero, por alguna razón, los padres de Pablo habían obtenido la ciudadanía romana. Por eso es que él nació en un lugar en donde pues, seguramente controlado por los romanos, por eso era él
romano. Este trasfondo hacía de él, de Pablo, una persona dotada de privilegios. ¿Para qué? Para comunicar el evangelio al mundo grecorromano. Y aquí vemos, hermanos, que Dios no se equivoca. Dios, cuando quiere utilizar a alguien, lo utiliza. ¿Cuántas veces hemos encontrado personas con muchos títulos, preparadas, pero ignorantes en cuanto a la fe, en cuanto a la palabra de Dios? Y aquí lo que más me impresiona es cómo el Señor escoge a Pablo. Cómo es que él es la persona idónea, cómo Dios lo capacitó. Primero, él se capacita en el mundo, pero todo ese conocimiento después fue utilizado por el Señor. Y para despejar cualquier duda concerniente a su autoridad, a la autoridad de Pablo, él se describe a sí mismo como apóstol de Jesucristo. Él no solamente no es tan solo un mensajero, sino ya Pablo viene a ser un representante oficial de aquel que lo envió. ¿Y quién lo envió? Dios. Lo que él escribió en su carta no es su opinión personal, sino la palabra inmutable de Dios. Pablo no se convirtió en apóstol mediante sus propios esfuerzos, ni fue nombrado en ese cargo por ninguna organización humana. Pablo era apóstol por la voluntad de Dios, porque Dios lo escogió. Escogido sobrenaturalmente muchísimos años atrás. Y este evento se llevó a cabo en el camino a Damasco. Lo que leímos en Hechos 9, 1 al 9. Ya no lo vamos a leer porque ya lo leímos. Esta elección divina culminó a ser apartado para el servicio misionero. Por este servicio misionero, y fue a través del Espíritu Santo. Veamos Hechos 13:2, y dice así: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y aquí vemos al apóstol, como era su costumbre. Pablo menciona a un colaborador. Este colaborador lo menciona Pablo al momento de escribir la carta al hermano Timoteo. Pablo tenía un afecto y una confianza muy especial hacia Timoteo. Este Timoteo lo había servido años atrás cuando se conocieron por primera vez. Y aunque Pablo estaba ahora encarcelado, el fiel Timoteo seguía
a su lado. Tal vez otro pasaje exprese los sentimientos de Pablo hacia su joven amigo con mayor claridad, pero creo que Filipenses 2, del 19 al 22, vamos a leer. Vamos a ver lo que Pablo dice de su joven amigo Timoteo. Filipenses 2, del 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Esto es cuando estés a los filipenses, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. A pesar de sus numerosas fortalezas espirituales de Timoteo, también poseía debilidades. También tenía una constitución física delicada, Timoteo. Se enfermaba continuamente, con mucha frecuencia. Y el apóstol tiene que hacerle una recomendación a su amigo Timoteo. En 1 Timoteo 5:23 le dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Con todo, nadie sirvió a Pablo con tanta fidelidad en la difusión del Evangelio como Timoteo. En Filipenses 2:22 vemos: pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. O sea, Timoteo, aún con sus problemas, estaba en la línea. Y por eso su amigo, su maestro, su padre espiritual, recomendándolo, hablando bien de Timoteo y mencionándolo en su carta. Timoteo fue un verdadero hijo en la fe. En 1 Corintios 4:17, el apóstol dice esto: por esto mismo os he enviado a Timoteo, o sea, a los corintios, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y bueno, aquí es una historia de todo lo que Pablo, cómo inició, cómo fue su elección, su apostolado, cómo llegó a la cárcel. Y al final, Pablo da esta última recomendación a Timoteo, a quien Pablo delega su manto de liderazgo. En 2 de Timoteo 4:1 al 8
Vamos allí a 2 de Timoteo 4, del 1 al 8. ¿Qué le dice el apóstol a Timoteo ya en sus últimos tiempos de Pablo? 4 del 1 al 8, 2 de Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto es ya lo que le encarga Pablo a Timoteo. Debes estar siempre listo, sea el momento o no sea el momento de la predicación del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros, yo soy uno de ellos, que pierde a veces grandes oportunidades de hablar de Cristo? Vendrá gente que no quiera escuchar sana doctrina. Lo estamos viendo. Querrán escuchar diversos maestros que engañan, que tienen novedosas maneras de comunicar el Evangelio, falsedades. Y habrá gente que eso le agrada, que eso es lo que quiere escuchar. Sé sobrio, le dice Pablo, sé sobrio, abstente de mucho vino. Aunque le había recomendado, toma un poco de vino para tu estómago, abstenerse de mucho vino, y no debía olvidarse de evangelizar a los no salvos. El apóstol veía su muerte como una ofrenda a Dios, una ofrenda viva al Señor. Y dice Pablo, he guardado la fe en dos sentidos. Fue obediente a ella y la pasó a otros según él la había recibido. O sea, no se quedó con nada, no se guardó nada. Todo lo que el Señor le dijo a Pablo, le enseñó que hiciera, Pablo lo hizo. Hermanos, es impresionante. Todo mundo conoce de Pablo y todo mundo ha escuchado del apóstol. Pero es impactante la vida y cómo fue la vida del apóstol. En el versículo 2
dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Allí nos detenemos. La santidad y la fidelidad. Aquí habla de estas dos cosas: la santidad y la fidelidad. Después de establecer su autoridad, Pablo se dirige a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Las palabras de Pablo revelan dos aspectos fundamentales de la vida cristiana: la santidad y la fidelidad. Estos no son dos grupos diferentes, pues los términos significan lo mismo. Santo es apartado o separado del pecado. Santo es apartado o separado del pecado y consagrado a Dios. Y fieles indica el origen de esa separación. Nadie puede ser fiel si no hay santidad. Por eso el apóstol empieza: santo es apartado o separado del pecado. Así es de que si santo es separado del pecado, pues no puede haber fidelidad. Solo cuando verdaderamente es un santo apartado. Y eso es a través de la salvación de Cristo. Tú eres un santo, yo soy un santo. ¿Y qué nos dice la palabra? Que nos apartemos del pecado. Vemos entonces que el término santos se refiere a aquellos que han sido llamados y apartados por Dios. ¿Tú eres apartado por Dios? ¿Tú puedes decir, soy santo porque he sido apartado por Dios? No se trata tampoco de un estado de perfección, hermanos, porque podemos decir que el cristiano ya no peca, que el santo no peca. Pero una cosa es que pequemos, confesemos nuestro pecado, y otra cosa es que practiquemos el pecado. Son dos cosas diferentes. Debemos entonces vivir según los principios del Evangelio, de esa santidad. No se basa en nuestras obras, sino en la obra redentora de Cristo en la cruz. El uso de fieles subraya que estos creyentes no son seguidores ocasionales, porque también eso hemos visto muchos: soy cristiano, pero escuchas también quienes dicen, no necesito ir a la iglesia, yo oigo mensajes en casa, yo soy cristiano, pero no necesito tener comunión con los hermanos. Un cristiano lee la palabra, un cristiano ora, un cristiano tiene comunión con los hermanos, un cristiano se somete a la enseñanza bíblica. Un cristiano no lo detiene un partido de fútbol de su equipo favorito para no venir a escuchar la palabra.
Así es de que, hermanos, nuestro Señor quiere creyentes fieles, creyentes que nadie y que nada interrumpa su comunión con Él. Perseverar siempre, permanecer siempre firmes en su fe a lo largo aún de las pruebas. Porque cuántas veces viene la prueba y el hermano desaparece. Pablo anima a ser una comunidad también que apoya y anima a sus miembros, recordando que nuestra fidelidad a Cristo es un testimonio que das hacia el que no cree en Cristo, a los de afuera, hermanos, a los que están sin Cristo. Así es de que nos quede claro, estamos aquí, no estamos por fuerza, es convicción personal, agradecimiento al Señor por lo que Él hizo. Él dio su vida en esa cruz por nosotros. Él es nuestro máximo jefe, patrón, nuestro Dios, agradecidos por toda la vida con aquel que dio su vida por nosotros. Debemos ser sus esclavos siempre. La segunda parte del versículo 2 dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La bendición de gracia y paz. Gracia y paz sean a vosotros. Es el saludo que Pablo utiliza en sus cartas, casi en todas, enfatizando que Dios es la fuente de ambas bendiciones, que provienen de nuestro gran Dios y Padre. Y concluye con esta introducción deseando gracia y paz a los colosenses. Estas palabras no son meras formalidades. Gracia de Dios es el fundamento de toda relación con Él. La gracia de Dios es el fundamento de toda relación con Él. Si no hay gracia, no hay relación con Dios. Él es el medio por el cual experimentamos la salvación y el crecimiento espiritual. La paz es el resultado de esa gracia. Si no hay gracia, tú y yo no podemos tener paz. Y no hablo de la paz, de esa paz que te da cuando todo te va bien, cuando no tienes enfermedad, cuando todo está bien. No, hablo de esa paz, o aquí habla de la paz con Dios. La paz es el resultado de esa gracia, cuando estamos en una relación correcta con Dios. Las turbulencias de la vida encuentran su calma en su presencia. Y hermanos, es muy importante. No hay paz si no hay gracia. Y gracias por la gracia de Dios que hoy tenemos paz con Él.
porque no hicimos nada, no merecíamos nada, pero su gracia nos alcanzó. Y así como alcanzó la gracia al apóstol Pablo, siendo un hombre que hizo, bueno, ¿qué no hizo? ¿Cuántas personas serían muertas a espada? No lo sabemos. ¿Y cómo Dios se fijó en ese hombre? Que tenía varias características o muchas: preparación, valentía, tenía muchas cosas, y cómo Dios lo utiliza para su obra. Así es de que no tenemos por qué achicarnos. Tenemos también el Espíritu Santo. Tenemos también el Espíritu Santo que nos da el valor y las palabras para cuando estemos enfrente de quien estemos, no nos callemos y prediquemos siempre este mensaje de salvación, en el cual la gente necesita, porque se está muriendo sin Cristo. ¿Cómo podemos concluir? Bueno, como aplicación a estas verdades a nuestras vidas de hoy, primero, reconozcamos la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Eso sería lo primero, que tenemos que reconocer la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Debemos someter nuestras propias opiniones y deseos a la voluntad de Dios. Todo lo que yo digo y quiero, ¿lo aprobaría Dios? ¿Lo aprueba su palabra? ¿O son opiniones personales? La Biblia es el filtro, y todo lo que querramos hacer, ¿lo apoya la Biblia? Si lo apoya la Biblia, hagámoslo. No son porque a mí me estorban o porque yo quiero, no lo quiero hacer. Porque si no, juicio tenemos de parte de Dios. Segundo, vivamos como santos y fieles, apoyándonos mutuamente en nuestra fe. Finalmente, hermanos, recordemos que la gracia de Dios nos capacita para enfrentar cualquier desafío que se nos presente en la vida. Vivamos en esa gracia y busquemos la paz que solo viene de Dios. Así es de que, pues, vamos iniciando esta carta, y seguramente que el Señor nos va a enseñar muchas cosas como nos ha enseñado en las anteriores cartas. Así es de que estemos animados y hagamos siempre lo que la palabra dice y lo que el Señor quiere de nosotros como hijos suyos. Que Dios les bendiga, hermanos.